Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Siendo las 14:30 horas del día 30 de marzo de 2021, se inicia la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato. Antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito a la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria de a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Buenas tardes a todos. Con todo gusto, señora presidenta. El uso de la herramienta es la siguiente. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. 2. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. 3. El uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. 4. El pase de lista será de forma nominativa. 5. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. 6. Para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican en el lado derecho de la pantalla de su monitor. Y 7, el sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada una y uno de los consejeros asistentes a la sesión. Representante del PRI, ¿sería tan amable de activar su cámara? Muchas gracias. En ese tenor, le pido a la secretaria proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. Con todo gusto, consejera presidenta. El siguiente punto es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera presidenta, ciudadana María Orfas Gómez Gómez. Presente. Consejero electoral ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo. Presente. Consejera electoral Oliveria Aguirre Gordillo. Presente. Secretaria del Consejo Graciela Olmo Soto, la de la voz, presente. Representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Presente. Partido Revolucionario Institucional. Presente. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Presente. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Morena. Presente. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas. Fuerza Social por México. Presidenta, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. En tal virtud, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. El segundo punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, el cual contiene los siguientes puntos. Número 1, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3, presentación y en su caso aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de fecha 26 de febrero de 2021. Número 4, informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. Quinto, informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Municipal Electoral. Sexto, informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. 7, presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que distribuirán
a cada una de las mesas directivas de casilla. Octavo, presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. Noveno, informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral. Décimo, asuntos generales y 11º, clausura de la sesión. Está a consideración de las personas integrantes de este Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano o utilice la aplicación para efecto de que la Secretaría verifique la pantalla y se enlisten sus intervenciones. Al no haber intervenciones, se somete a votación el orden del día, por lo que solicito a la Secretaría del Consejo recabe el resultado de esta en forma nominativa. Con todo gusto, consejera presidenta. Consejera presidenta ciudadana María Orfas Gómez Gómez. A favor. Consejero electoral ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo. A favor. Consejera electoral Oliveria Aguirre Gordillo. A favor. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14:37. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Si alguien desea agendar alguno, sírvase levantar la mano o haga uso de la aplicación, a efecto de que la Secretaría verifique la pantalla y se enliste para su desahogo en el punto correspondiente. Asunto, señora presidenta. Sírvase, Secretaría, continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de fecha 26 de febrero del año 2021, de la cual solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulada junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, la petición de la Secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. La de la voz, en mi carácter de consejera presidenta, el sentido de mi voto es a favor. Consejero electoral, ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejero electoral Oliveria Aguirre Gordillo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. La petición fue aprobada por unanimidad de votos. Por favor, señora secretaria, haga constar el resultado de la votación y la hora de la misma. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 14:38. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, el acta de referencia. Si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida, a fin de enlistar sus intervenciones. Para ello, señora secretaria, verifique la pantalla. No hay intervenciones, consejera presidenta. Al no haber intervenciones, se somete a votación el acta de fecha 26 de febrero de 2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera presidenta, ciudadana María Orfas Gómez Gómez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejero electoral ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral Oliveria Aguirre Gordillo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Me permito hacer constar que el acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14:40.
En tal virtud, se ordena a la Secretaría del Consejo remitir copia certificada del acta aprobada al Consejo General, a la Unidad de Transparencia y a la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Hecho lo anterior, se integra el original al expediente correspondiente a esta sesión. Secretaria, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, lo cual hago en los siguientes términos. Se da cuenta con el correo electrónico de fecha 2 de marzo de 2021, enviado por la ciudadana Claudia Reyes Luna, encargada de despacho de la coordinación de prerrogativas y partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual comunica a este Consejo Municipal Electoral que el día 26 de febrero de 2021 se recibió en la oficialía de partes del Instituto el oficio RSP diagonal 25 diagonal 02 diagonal 004 de fecha 25 de febrero de 2021, suscrito por el ciudadano Alejandro Manuel Soto Látigo, presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal Guanajuato del Partido Redes Sociales Progresistas, mediante el cual comunica la sustitución del representante propietario ante este Consejo Municipal Electoral de ese partido político, quedando en su lugar el ciudadano Mauricio Hernández Bustamante. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado, ordenando a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro de la sustitución mencionada y remita copia simple del oficio de cuenta a la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para los efectos legales conducentes, debiéndose tomar en su oportunidad la protesta de ley correspondiente. Se da cuenta con el correo electrónico de fecha 3 de marzo de 2021, enviado por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja, en su carácter de director de organización electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual notifica a este Consejo Municipal Electoral los siguientes acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Número 1, acuerdo CGIEG, diagonal 034, diagonal 2021, mediante el cual se aprueba el reglamento de debates del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 2, acuerdo CGIEG, diagonal 036, diagonal 2021, a través del cual se expiden los lineamientos para regular el desarrollo de las sesiones de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. Por favor, les pedimos una disculpa porque la computadora de repente se apagó, la computadora de la Secretaría, pero aquí está el ingeniero y la va a arreglar. Nada más denos unos minutos, por favor, para continuar con nuestra sesión.
Les pido una disculpa por esta falla técnica. Tuvimos que cambiar de computadora. Continuamos. 3. Acuerdo CGIE, diagonal 043, diagonal 2021, mediante el cual se modifica el proceso técnico operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, que operará el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tienen por notificados a este Consejo Municipal Electoral los acuerdos de referencia y se ordena a la Secretaría del Consejo los incorpore a los expedientes respectivos para los efectos legales a que hubiere lugar. Se da cuenta con el correo electrónico de fecha 5 de marzo de 2021, enviado por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja, en su carácter de director de organización electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través del cual notifica a este Consejo Municipal Electoral los siguientes acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Número 1, acuerdo CGIE, diagonal 046, diagonal 2021, mediante el cual se declara procedente la modificación del convenio de la coalición parcial denominada Va por Guanajuato, suscrito por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática para postular candidaturas a diputaciones locales, así como a integrantes de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Número 2, acuerdo CGIE, diagonal 047, diagonal 2021, mediante el cual se tiene al Partido Revolucionario Institucional comunicando las postulaciones que corresponderán a mujeres en los bloques de municipios de porcentaje alto, medio y bajo de votación y en los bloques de distritos electorales locales de porcentaje alto, medio y bajo de votación en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Y número 3, acuerdo CGIEX, diagonal 048, diagonal 2021, mediante el cual se tiene al Partido Verde Ecologista de México por comunicadas las postulaciones que corresponderán a mujeres y hombres en el bloque de distritos electorales de alto porcentaje de votación en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tienen por notificados a este Consejo Municipal Electoral los acuerdos de mérito y se ordena a la Secretaría del Consejo los incorpore a los expedientes respectivos para los efectos legales correspondientes. Su video. Se da cuenta con el correo electrónico de fecha 8 de marzo de 2021, enviado por la ciudadana Claudia Reyes Luna, en su carácter de encargada de despacho de la coordinación de prerrogativas y partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual comunica a este Consejo Municipal Electoral que el día 5 de marzo de 2021 se recibió en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el oficio PTE.PRD, diagonal DEE, diagonal Guanajuato, diagonal 10, suscrito por David Cristóbal Cano Hernández, presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática Guanajuato, a través del cual comunica la sustitución de la representante propietaria de ese instituto político ante este Consejo Municipal Electoral, quedando en su lugar la ciudadana Juana Rodríguez Hernández. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado, ordenando a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro de la sustitución mencionada y remita copia simple del oficio de cuenta a la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para los efectos legales conducentes, debiéndose tomar en su oportunidad la protesta de ley correspondiente. Se da cuenta con el correo electrónico de fecha 8 de marzo de 2021, remitido por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja,
en su carácter de director de organización electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual notifica a este Consejo Municipal Electoral el acuerdo INE/CCOEO-11/2021, aprobado por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral el día 24 de febrero de 2021, mediante el cual se aprueba el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de casillas únicas el día de la jornada electoral, proceso electoral federal y concurrente 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por notificado a este Consejo Municipal Electoral el acuerdo de referencia, ordenándose la observancia del protocolo anexo, el cual forma parte del acuerdo, y se ordena a la Secretaría del Consejo los incorpore al expediente respectivo para los efectos legales a que hubiere lugar. Se da cuenta con el correo electrónico de fecha 11 de marzo de 2021, mediante el cual se notifica a este Consejo Municipal Electoral el acuerdo CGIEX/075/2021 y su anexo único, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se exhorta a los partidos políticos, precandidatas y precandidaturas y registradas por partidos políticos y coaliciones y candidaturas independientes, aspirantes a una candidatura independiente, autoridades de los 3 órdenes de gobierno y ciudadanía en general, a conducirse con apego a las normas jurídicas aplicables al proceso electoral ordinario 2020-2021 conforme al anexo único de dicho acuerdo. Vista la cuenta que antecede, se tiene por notificado a este Consejo Municipal Electoral el acuerdo de referencia, ordenándose la observancia del mismo, conforme al anexo único de dicho acuerdo, y se ordena a la Secretaría del Consejo los incorpore al expediente respectivo para los efectos legales procedentes. Se da cuenta con el correo electrónico de fecha 12 de marzo de 2021, enviado por la asesora de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través del cual remitió a este Consejo Municipal Electoral los lineamientos para el registro de candidaturas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 con sus respectivos anexos. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por recibidos los lineamientos aludidos y sus anexos, los cuales habrán de observarse en el registro de candidaturas. Se da cuenta con el correo electrónico de fecha 16 de marzo de 2021, enviado por el licenciado Rodolfo Elías González Montaño, en su carácter de secretario asistente de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se notifica el oficio número SG-432/2021, signado por el encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno y presidente del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, mediante el cual se comunica el exhorto a los organismos autónomos, estatales, municipales, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y personas servidoras públicas del Estado de Guanajuato a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Guanajuato en el marco electoral 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado, ordenándose la observancia del contenido de dicho oficio. Se da cuenta con el correo electrónico de fecha 19 de marzo de 2021, remitido por la ciudadana Claudia Reyes Luna, en su carácter de encargada de despacho de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual comunica a este Consejo Municipal Electoral que el día 17 de marzo de 2021 se recibió en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, escrito signado por Carlos Alberto Conejo García, representante propietario del partido Encuentro Solidario en Guanajuato, a través del cual renuncia a su cargo,
lo cual se hizo del conocimiento de la presidenta del partido en Guanajuato en la misma fecha. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe las anotaciones correspondientes en el expediente respectivo. Se da cuenta con el correo electrónico de fecha 19 de marzo de 2021, mediante el cual se notifica a este Consejo Municipal Electoral el acuerdo CGIEX/081/2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el 18 de marzo de 2021, mediante el cual se tiene al Partido de la Revolución Democrática comunicando las postulaciones que corresponderán a mujeres y hombres en los bloques de alto, medio y bajo porcentaje de votación en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por notificado a este Consejo Municipal Electoral el acuerdo de referencia y se ordena a la Secretaría del Consejo lo incorpore al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Se da cuenta con el correo electrónico de fecha 22 de marzo de 2021, mediante el cual se notifica a este Consejo Municipal Electoral el acuerdo CGIEX/082/2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el 18 de marzo de 2021, mediante el cual se tiene al Partido del Trabajo por comunicando la modificación de las postulaciones que corresponderán a mujeres en los bloques de municipios de porcentaje alto, medio y bajo de votación. Vista la cuenta que antecede, se tiene por notificado a este Consejo Municipal Electoral el acuerdo aludido y se ordena a la Secretaría del Consejo lo incorpore al expediente respectivo para los efectos legales a que hubiere lugar. Se da cuenta con el escrito recibido en este Consejo Municipal Electoral en fecha 23 de marzo de 2021, signado por el ciudadano Juan Raimundo Orozco Solís, en su carácter de representante suplente del Partido del Trabajo, mediante el cual informa a este Consejo Municipal Electoral que el Partido del Trabajo no realizó precampaña para puestos de elección popular para ayuntamiento, por tanto, su partido no emitió propaganda electoral. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el escrito de cuenta al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Se da cuenta con el correo electrónico de fecha 28 de marzo de 2021, a través del cual se notifica a este Consejo Municipal Electoral el acuerdo CGIEX/088/2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se modifica la convocatoria para el reclutamiento y selección de supervisoras y supervisores electorales locales, capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Igualmente, se remite a este Consejo Municipal Electoral la circular INE/DECYS/007/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, a través de la cual el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral comunica la extensión de plazos de las actividades previstas en el marco de la referida convocatoria. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y por remitidos a este Consejo Municipal Electoral copia del acuerdo y de la circular de mérito, los cuales se ordena incorporar al expediente respectivo para los efectos legales correspondientes. Se da cuenta con el escrito recibido en este Consejo Municipal Electoral en fecha 29 de marzo de 2021, signado por el licenciado Eduardo Cervantes Morales, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, mediante el cual informa a este Consejo Municipal Electoral el material de propaganda electoral impresa utilizada en la campaña electoral de ayuntamientos para el proceso electoral 2020-2021. Vista la cuenta que antecede,
se tiene el Partido Acción Nacional por rindiendo a este Consejo Municipal Electoral informe sobre el material de propaganda electoral para el proceso electoral 2020-2021, ordenándose a la Secretaría de este Consejo remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Se da cuenta con el oficio número TEG-PCIA-118/2021, recibido en fecha 29 de marzo de 2021, suscrito por el maestro Gerardo Rafael Arzola Silva, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, mediante el cual invita a este Consejo Municipal Electoral a obtener del tribunal el buzón electrónico, que tendrá como propósito el recibir cualquier comunicación y notificación relacionada con la tramitación de los medios de impugnación, en razón de que ya se cuenta con la herramienta electrónica que facilitará a través de la vía remota la interposición del juicio ciudadano en línea. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el oficio al expediente respectivo para los efectos legales correspondientes. Es cuanto, consejera presidenta. Por favor, señora secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, consejera presidenta. El siguiente punto es el relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Municipal Electoral. Informe que comprende del 26 de febrero al 26 de marzo del año 2021, del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, la petición de la secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. La de la voz, en mi carácter de consejera presidenta, el sentido de mi voto es a favor. Consejero electoral, ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral, Oliveria Aguirre Gordillo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. La petición fue aprobada por unanimidad de votos. Por favor, señora secretaria, haga constar el resultado de la votación y la hora de la misma. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 15 horas con 4 minutos. Por favor, señora secretaria, por favor, señora secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El sexto punto es el relativo al informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, del cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que fue circulada junto con la convocatoria. Está a consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, la petición de la secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. La de la voz, en mi carácter de consejera presidenta, el sentido de mi voto es a favor. Consejero electoral, ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral, Oliveria Aguirre Gordillo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. La petición fue aprobada por unanimidad de votos. Por favor, señora secretaria, haga constar el resultado de la votación y la hora de la misma. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 15 horas con 5 minutos. Por favor, señora secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Este punto es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo número CMSI/002/2021,
mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Acuerdo del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, la petición de la Secretaría. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. La de la voz, en mi carácter de consejera presidenta, el sentido de mi voto es a favor. Consejero electoral, ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral, Oliveria Aguirre Gordillo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. La petición fue aprobada por unanimidad de votos. Por favor, señora secretaria, haga constar el resultado de la votación y la hora de la misma. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 15 horas con 7 minutos. Ahora bien, esta consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, el acuerdo número CMSI, diagonal 002, diagonal 2021, de fecha 26 de marzo de 2021. Si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida, a efecto de enlistar sus intervenciones. Para ello, señora secretaria, verifique la pantalla. No hay intervenciones, consejera presidenta. Al no haber intervenciones, se somete a votación el acuerdo número CMSI, diagonal 002, diagonal 2021, de fecha 26 de marzo de 2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo en la forma establecida. Por favor, señora secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera presidenta, ciudadana, María Orfas Gómez Gómez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejero electoral, ciudadano, Luis Ignacio Vázquez Lugo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral, ciudadana, Oliveria Aguirre Gordillo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo de fecha 26 de marzo de 2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 15 horas con 8 minutos. Continúe, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo número CMSI diagonal 003 diagonal 2021 de fecha 26 de marzo de 2021, mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. Acuerdo del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulado adjunto con la convocatoria. Está a consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, la petición de la Secretaría. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. La de la voz, en mi carácter de consejera presidenta, el sentido de mi voto es a favor. Consejero electoral, ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral, Oliveria Aguirre Gordillo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. La petición fue aprobada por unanimidad de votos. Por favor, señora secretaria, haga constar el resultado de la votación y la hora de la misma. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 15:10 horas. Está a consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, el acuerdo número CMSI, diagonal 003, diagonal 2021, de fecha 26 de marzo de 2021. Si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de iniciar sus intervenciones. Para ello, señora secretaria, verifique la pantalla. No hay intervenciones, consejera presidenta.
Al no haber intervenciones, se somete a votación el acuerdo número CMSI, diagonal 003, diagonal 2021, de fecha 26 de marzo de 2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo en la forma establecida. Por favor, señora secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera presidenta ciudadana María Orfas Gómez Gómez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejero electoral ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral ciudadana Oliveria Aguirre Gordillo, ¿cuál es el sentido de su voto? Me permito hacer constar que el acuerdo CMSI diagonal 003 diagonal 2021 de fecha 26 de marzo de 2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 15 horas con 11 minutos. Continúe, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Este punto es el relativo al informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral, informe del cual igualmente solicito se me exima de su lectura en virtud de que este fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, la petición de la Secretaría. Quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo saber en la forma establecida. La de la voz, en mi carácter de consejera presidenta, el sentido de mi voto es a favor. Consejero electoral, ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral, Oliveria Aguirre Gordillo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. La petición fue aprobada por unanimidad de votos. Por favor, señora secretaria, haga constar el resultado de la votación y la hora de la misma. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 15 horas con 13 minutos. Por favor, señora secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a asuntos generales, del cual doy cuenta que no se agendó ningún asunto. Al no haber asuntos agendados, se declara desierto este punto y se ordena a la Secretaría que continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión. Siendo las 15 horas con 14 minutos del día de la fecha de inicio, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a todas y todos los presentes su asistencia y participación vía remota, a distancia y en línea. Muchas gracias a todos, que pasen una excelente tarde. Muchas gracias, licenciado Francisco. Consejeros, muchas gracias. Representantes de partido, Gracias. muchas gracias. Que pasen buena tarde. Gracias. Gracias a todos, buenas tardes. Gracias a todos. Buenas Gracias. tardes.